Verdad, libertad de expresión, acceso a la información, democracia, son valores bandera del periodismo, siendo su propósito principal dar a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando éste se ve limitado? Bueno, el principal desafío es la desinformación, el que la gente no puede estar informada. Dificultades económicas y políticas limitan a los periodistas a cumplir con su función como agentes encargados de transmitir información, en especial en medios de comunicación como son los televisivos, que requieren de una infraestructura que no se encuentra en distintos estados de Venezuela. Hay estados o regiones en Venezuela donde informarse es bastante complicado. Y eso atenta contra la pluralidad informativa, eso atenta contra el derecho que tiene la gente a poder informarse de lo que acontece. Las vías por las cuales la gente puede informarse en esos espacios, desde el punto de vista geográfico, es en los entornos estos virtuales de comunicación, llamemos las redes sociales, que son una gran alternativa en materia de comunicaciones, por supuesto, y en este siglo se ha convertido en una forma digamos, de la más práctica no solamente para informar, sino para ser informado. A causa de ello, se ha optado por recurrir a los medios digitales para poder cumplir con el compromiso que tiene el periodista con la ciudadanía. Carauta Digital, Punto de Corte, El Martillo y otros son plataformas comunicacionales vía web que se suman a los esfuerzos de informar pese a las limitaciones. El papel del periodista venezolano, por distintas situaciones, requiere del acompañamiento, estrategias y alianzas que le permitan enfrentar los obstáculos que se presentan a la hora de hacer su trabajo, como es el caso del Colegio Nacional de Periodistas. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela es un cuerpo de colegiados que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de ejercicio del periodismo de este país, y a lo largo de su existencia, este ha asumido la defensa de los valores democráticos de la sociedad venezolana y la defensa de aquellos que realizan esta labor. Nos encontramos acá en la entrada del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela con el fin de conocer las relaciones existentes entre esta institución y los corresponsales de televisoras. Una vez acá se procedió a conversar con el secretario general Edgar Cárdenas con respecto a esta situación. Sí, el Colegio Nacional de Periodistas en todo el país, no solamente en esta sección en Caracas, siempre trabaja en función del fortalecimiento de la experiencia, los conocimientos de los periodistas y diseña talleres y cursos de formación, no solamente para periodistas que laboran en los medios audiovisuales, de radio y televisión, sino también para estudiantes de comunicación. Y estamos muy pendientes de los requerimientos, de los avances tecnológicos, un poco para actualizar a todos los periodistas en esta materia y por supuesto que entonces puedan adquirir las experticias necesarias para cumplir con la función que tienen, que es de informar debida y oportunamente. Sí, en Venezuela es bastante complicado porque nosotros hemos venido insistiendo en denunciar, de hecho, que hay una política de Estado que busca silenciar la información. Lamentablemente en Venezuela y en varios países de Latinoamérica, pero en Venezuela es bastante acentuado también, vemos cómo se intenta evitar el acceso a la información por parte de los periodistas, lo que impide precisamente cumplir con esa labor de informar a la sociedad y limita a la sociedad de estar informada de la forma debida y oportuna. Nosotros hacemos acompañamiento en todos esos casos, pues tenemos un observatorio en el caso de Caracas de seguimiento de agresiones a periodistas y medios, donde llevamos un registro de todas esas agresiones que sufren periodistas y medios en el ejercicio de la labor profesional del periodismo, por supuesto. Y hacemos un acompañamiento y estamos muy pendientes de atender cada caso que pueda derivar una especie de alerta sobre esas limitaciones de acceso a la información. Pero eso parte de una política general nacional, porque observamos cómo se trata de impedir que el propio periodista no solamente cubra los hechos que ocurren en la calle, sino que también tenga acceso a información o data oficial. Entonces hay que recurrir a fuentes alternas, a recurrir a otro tipo de organizaciones, porque hay limitaciones en el ofrecimiento por parte de las instituciones públicas de la información que manejan y los datos que manejan. Sí, bueno, nosotros hemos manifestado, hemos insistido en denunciar que
la censura no es propio de la democracia, que la libertad de expresión es un derecho inalienable, indiscutible, es un derecho humano, que no está solamente previsto en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sino en otro conjunto de leyes y en el marco jurídico internacional, especialmente en materia de derechos humanos. La censura es una imposición de evitar que se informe sobre algunos temas que pueden ser sensibles para las altas esferas del poder, pero eso contraviene la pluralidad de la información, el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir información, a buscar y recibir información y seleccionar inclusive la vía por cuál hacerla, el medio de comunicación por el cual ellos pueden consumir la información o donde puedan tener la información. Nosotros hemos insistido siempre en la denuncia, siempre hemos insistido inclusive en aportar soluciones, aportar ideas, porque la democracia se fundamenta en la participación ciudadana, la democracia y uno de sus valores fundamentales es la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de opinión, y cuando se impone la censura, todo ello viene abajo, porque por supuesto no existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer la información de lo que acontece. Sí, el acceso es complicado, sobre todo si las fuentes oficiales, porque hay excesivas limitaciones. Y fíjense que hemos llegado a que la información poca que circula es inclusive proporcionada por los propios funcionarios de alto rango, el Poder Ejecutivo sobre todo, a través de sus redes sociales. No hay posibilidad alguna de que los periodistas tengamos el acceso a conversar, a preguntar, a repreguntar sobre lo que expresan ellos como parte de las acciones que pueda cometer el Estado, el gobierno, en sus funciones públicas. Alianzas tenemos distintas en el país, hay distintas alianzas en distintas organizaciones, no solamente periodísticas como el Colegio de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, organizaciones gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos humanos, y entre ellos está el derecho a la libertad de expresión, el derecho a expresarse libremente. Entonces todas estas estrategias se tratan de ejecutar para poder tener acceso. Y bueno, entonces tenemos que recurrir a fuentes alternas. Si no nos dan información en materia de salud, recurrimos entonces a organizaciones no gubernamentales que manejen el tema de salud y algunos casos en particular, algunas especificidades, ¿no? Y bueno, el principal desafío es la desinformación, el que la gente no puede estar informada. Por otro lado, que las vías por las cuales la gente puede informarse en esos espacios, desde el punto de vista geográfico, es en los entornos estos virtuales de comunicación, pero esos entornos virtuales son caóticos por naturaleza, existe exceso de información, que es lo que llamamos infoxicación, existe la desinformación, entonces son ventanas que están abiertas, pero también tienen muchas limitaciones. En el interior hay una situación bastante difícil porque ya sabemos que en Venezuela prácticamente no circula la prensa escrita, sabemos que hay una política de cierre de emisoras de radio, son pocas las emisoras de televisión que existen, y no solamente por la acción de la censura y la persecución que nosotros hemos venido denunciando como institución, sino también tiene que ver con una situación fundamental en lo económico. El sostenimiento de los modelos de negocio de estos medios de comunicación se ha hecho complicado cuando hay una situación económica o una Venezuela en crisis. Insistimos en que ha sido bastante difícil esta lucha en Venezuela. Nosotros hacemos toda una denuncia. Ese observatorio que mencioné hace rato de agresión a periodistas en medio hace publicaciones periódicas sobre estas agresiones. Nos dirigimos a organismos de derechos humanos, nos dirigimos a organismos internacionales, nos relacionamos con otras organizaciones internacionales en materia de derechos humanos y en materia de libertad de prensa, para que conozcan la situación de Venezuela en materia de esas limitaciones que son terribles, que se tratan de imponer porque no son contrarias a la democracia. Entonces, la protección de los periodistas para nosotros es vital, y el periodista debe entender también que está en una situación de riesgo, que debe tomar las previsiones necesarias, que lo más importante es su seguridad, pero también hay que ser mucho más creativos a la hora de informar, al código de ética del periodismo, cumplir con la ley de ejercicio del periodismo también, por supuesto. Seguir formándose cada día más, no basta con los conocimientos que ya adquirió en la universidad en el pregrado, sino tratar de seguir abundando en esos detalles y formándose mucho más con los talleres, con los cursos que ofrece el colegio o otras instituciones, pero también es entender que comunicar a través de unas plataformas distintas, los medios audiovisuales hoy día es sumamente fácil. Eso no lo soñábamos hace 50 años. Aquí lo que tenemos que hablar es de la calidad periodística, porque vemos cómo ese advenimiento, ese desarrollo de esos entornos virtuales disminuye la calidad periodística porque estamos más pendientes de la inmediatez y no estamos pendientes de la calidad. Entonces, los tiempos han cambiado y con ellos la forma de informar y hacer periodismo. Hoy en día, este no se encuentra exclusivamente atado a plantas televisivas, pudiendo desenvolverse en su labor como informantes del acontecer diario pese a las limitaciones de la falta de infraestructura televisiva.
Y acá desde la entrada del Colegio Nacional de Periodistas se despide Andrea Zamora.